En este momento en Colombia hay una crisis, hay una coyuntura importante de movilizaciones estudiantiles en las calles a nivel nacional. Hay tres organizaciones conformadas por un sinnúmero de estudiantes. Se denominan la UNES, que es la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior, ACRES y FENARES. Estas organizaciones han venido convocando masivamente a los estudiantes y a las estudiantes en el país por un reclamo por su derecho a la educación. El problema de la educación en Colombia básicamente tiene, bueno, primero es principalmente un problema de acceso. En su mayoría las personas que no pueden ingresar a la educación superior, por supuesto, pues hacen parte de las clases populares. Son alrededor de 300.000 jóvenes que tienen la necesidad de ingresar y no pueden hacerlo porque no tienen los recursos para entrar a la educación privada, ya que el Estado no garantiza la educación pública como un derecho fundamental. En el 92 se institucionalizó la Ley General de Educación Superior, que ató el presupuesto para financiar la educación al índice de precios al consumidor. Por lo tanto, pues generó una serie de problemas a nivel de cobertura, de planta de profesores, puso la necesidad de que las universidades tengan que financiarse a través de recursos propios, es decir, cobrar sobre todo en los niveles de posgrados. Y pues hay unos problemas gravísimos a nivel de infraestructura, los edificios, los laboratorios, etcétera. El déficit en este momento en recursos es de 3.2 billones de pesos para el funcionamiento y 15 billones de pesos para recursos de inversión. Esto sumado en su totalidad son alrededor de 4.7 millones de dólares, como para tenerlo en cifras más generales. En el 2016, el gobierno anterior, el de Juan Manuel Santos, a través de una reforma tributaria, destinó unos recursos que posteriormente el mismo gobierno desvió, primero para el Instituto de Crédito para la Educación, que es el ICETEX, que de hecho ya pone una barrera para el acceso porque pone unos intereses altísimos para que las personas puedan financiar su educación, y además un programa que se llama el SERPI lo paga. Este programa lo que hace es girar los recursos directamente a la demanda, pero en universidades privadas de muy alto costo. En lugar de financiar las universidades públicas, lo que hace es entregarle, subvencionar o pagar un recurso para que los estudiantes entren a universidades privadas, y luego este estudiante tiene que devolver todo el recurso bueno, tiene unas salvedades. Si no cumple como con un requisito a nivel del promedio, debe devolver todo el recurso, pero bueno, se ha generado todo un problema, sobre todo la financiación. Por otro lado, la educación técnica también está en una crisis. El Instituto de Educación Técnica por excelencia en Colombia, que se llama el SENA, es una institución que crearon los trabajadores y las trabajadoras hace más de 50 años, y estaba financiado por un impuesto que se grababa directamente a la nómina, es decir, a los trabajadores en el sector privado. También con una reforma tributaria, el gobierno quitó estos recursos de financiamiento del Instituto de Educación Técnica, que se llamaban los recursos parafiscales, los eliminó como una subvención pues a las empresas, los eliminó por completo, desfinanció la educación técnica. Un dato adicional que creo que es importante pues en el contexto actual internacional y también de la región: esta semana el gobierno de Brasil anunció que el ministro de Educación de Brasil es un ministro colombiano, que además de todo pues es absolutamente conservador, del corte del gobierno de Bolsonaro, y además pues ha manifestado no estar de acuerdo con la educación de género, y lo que pretende hacer en su gestión es impartir respeto a los valores tradicionales. Bueno, eso es como un dato ahí para cerrar la crítica situación. A nivel de movilización, en este momento hay 32 universidades públicas que están en paro, cese de actividades total, al día de hoy, 25 de noviembre
Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Llevan más de 40 días en cese de actividades total. Como ya venía contando, son 3 organizaciones conformadas pues por el movimiento estudiantil, estudiantes de todo el país. Un hecho muy relevante que no se dio en la coyuntura anterior del movimiento estudiantil, que se dio en el 2011, es que hay una movilización muy significativa de unos estudiantes de la Universidad de la Amazonía que vienen caminando hasta la ciudad de Bogotá. Son 548 kilómetros, 16 días de caminata. El movimiento de estos estudiantes de la Universidad de la Amazonía se llama Hijos de la Manigua, un drama total, pero también para llamar la atención y el apoyo de la sociedad en su conjunto a la movilización y al reclamo de los estudiantes por la financiación principalmente. También hay un campamento permanente en la Universidad Nacional de Bogotá, que es la universidad más importante del país. Esta movilización ha suscitado, sí, un posicionamiento importante en la opinión pública, pero además unos niveles de represión que hace mucho tiempo no se veían por parte de la policía y del ESMAD, que es el Escuadrón Móvil Antidisturbios, hasta niveles de tortura han circulado en medios y en redes sociales, sobre todo. En medios no, en redes sociales han circulado videos de estudiantes que están siendo torturados por el ESMAD, lo que configura pues una situación de derechos humanos y de represión policial muy fuerte. Incluso en este momento los líderes que están pues siendo los voceros y las voceras de la protesta han recibido amenazas de muerte pues a sus vidas. Hay que entender también que la situación a nivel de derechos humanos en Colombia es muy grave, teniendo en cuenta pues el corte del gobierno actual que pues recién se acaba de posicionar. La mesa de negociación en este momento efectivamente está instalada. Los voceros y las voceras del movimiento han manifestado que el gobierno no tiene voluntad de negociar con los estudiantes, no hay voluntad política por parte de los estudiantes, mientras que sí hay unos recursos. Lo que dice el gobierno es que sí hay voluntad, pero no hay recursos. Sin embargo, bueno, habrá que decir que la mayor destinación presupuestal del gobierno en el país continúa siendo para la guerra, a pesar de que ya se dio un proceso de negociación del conflicto interno, y no a la educación, que es el reclamo de la sociedad en su conjunto, ¿no? Porque estos estudiantes lo que hacen es exigir un derecho fundamental que puede y se necesita para que el país salga del atraso y vayamos pues a mejorar pues la economía, etcétera. El próximo miércoles 28 de noviembre se está convocando una movilización masiva nuevamente. Los estudiantes y las estudiantes del país saldrán a la calle a continuar su reclamo por la defensa de la educación pública, por calidad, por gratuidad y por acceso. Entonces, desde el movimiento ecosocialista que yo represento en este escenario, apoyamos abiertamente esta movilización y nos unimos al clamor del movimiento estudiantil por la defensa y de la educación pública.